Está Pedro Brigger, como siempre, comandándonos en la información internacional, pero empezamos, como es habitual, con Matías Morales. ¿A dónde vas? El gobierno de Estados Unidos sigue intentando dar vuelta a la página y desviar la atención del escándalo que generó el despido del jefe del FBI, James Comey, quien estaba investigando los vínculos entre el entorno de Donald Trump y el gobierno ruso. Con este objetivo se anunció lo que se considera como el primer paso concreto para resolver los litigios comerciales con China, habiendo pactado que Pekín levantara las restricciones a la importación de carne vacuna y gas natural y Washington permitiera el ingreso de pollo. Anteriormente se había anunciado la creación de una comisión especial para que se investigara el supuesto fraude electoral que denuncia Trump. Sin embargo, fue el presidente quien dio un nuevo impulso a la controversia por el relevamiento del director del FBI, llamándolo fanfarrón y presumido, y dijo que había perdido el apoyo de quienes tenía a su cargo, algo que fue desmentido por el jefe interino de la fuerza, Andrew McCabe. Además, amenazó a Comey a través de un mensaje por Twitter, diciendo que de haber grabaciones de sus conversaciones, le conviene no filtrarlas a la prensa. Mientras se decide si se nombra un fiscal especial independiente para evitar que el mandatario decida quién lo va a investigar, el Senado intenta tomar las riendas del caso sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales y el Comité de Inteligencia ya llamó a declarar a puerta cerrada a James Comey. En otro orden, Corea del Norte reaccionó a las nuevas sanciones aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, acusándolo de perpetrar un abominable acto contra la humanidad, al tiempo que reveló quiénes son los extranjeros implicados en el supuesto intento de asesinato contra su líder, Kim Jong-un, y exigió su extradición. Gracias, Matías Morales. Algo más de Estados Unidos, Pedro. Mira, a mí me parece lo relevante esto que señalaba respecto de la creación de empleo, que parece ser la obsesión del presidente de los Estados Unidos, y la preocupación ahora por cómo se puede desarrollar esta cuestión respecto del FBI. Mucha crítica por la remoción del director del FBI y hay que ver cómo continúa esto. Bien, bueno, ¿cómo empezamos el recorrido? A ver, yo empezaría por esas imágenes que ayer mostramos de Madrid, que unían España y Madrid, pero escuchándolo ahora a Pablo Iglesias, porque es muy interesante lo que dijo no solamente respecto al 2x1, sino a la situación en España. Pensar en la democracia. Defender la memoria no es solamente pensar en el pasado, es básicamente pensar en el futuro y pensar en la democracia. Cuando veo esos rostros de compatriotas, cuando veo los rostros de compatriotas argentinos, estamos hablando de lo mejor de nuestras patrias. Algunos se llenan la boca hablando de España. Que se limpien la boca para hablar de España los que roban de las instituciones, que se limpien la boca para hablar de España o para hablar de Argentina los que tienen cuentas en paraísos fiscales, que no se atrevan a pronunciar la palabra patria los que venden lo público. Por eso, defender la memoria, defender la dignidad de los que lucharon por tener un país mejor, los que soñaron con que sus hijos, sus hijas, sus nietos y sus nietas tuvieran un país más justo y más democrático, son los que señalaron el camino para el futuro. Hace falta que los jóvenes de nuestro país estén orgullosos de sus abuelos y abuelas que lucharon por la democracia. Por eso, hoy hay que decir a los argentinos y argentinas que estamos con ellos, que su país fue un ejemplo de justicia, verdad y reparación, que su país fue el ejemplo de una victoria política frente a la dictadura, que es un orgullo para todos los demócratas ver a un pueblo que hace recular a un gobierno que pretendía cancelar la democracia. Estar orgulloso de nuestra... Muy interesante lo que plantea Pablo Iglesias, porque hay que recordar que Argentina fue tomada como un modelo respecto al tema de derechos humanos. Es todavía tomada, no tenemos que decir la investigación tomada de los delitos cometidos por Franco. Exactamente. Solamente se ha hecho desde la Argentina. Ellos están muy reconocidos a lo que han sido las políticas de derechos humanos en la Argentina. Bueno, están hablando de exhumar los restos de Franco, del Valle de los Caídos, como lo llaman, y además hay una cuestión fundamental. El famoso pacto de la Moncloa fue justamente un acuerdo entre los diferentes partidos políticos para tapar el pasado, para decir no hablamos más del tema. Por eso es interesante cómo liga el pasado con el presente y el futuro con los que hablan de la cuestión de la patria. Por eso nunca entenderán en España lo que ha significado la lucha por los derechos humanos aquí. Ellos no gastaron absolutamente nada de energía
en pelear por ese pasado y conocer la verdad y hacer justicia. Lo ignoraron olímpicamente, entonces después no pueden comprender cómo pudo lucharse para que ese pasado fuese conocido y fuese juzgado, aún al altísimo precio que se pagaba con el sector de la población que no quería saber nada con eso. Ya que hablamos de derechos humanos, recordemos que en estas últimas semanas yo les vengo mencionando lo que está pasando en México y en Colombia. Dos países muy golpeados por las violaciones a los derechos humanos que incluso está involucrando cada vez más a Naciones Unidas. En el caso concreto de Colombia, hay una carta dirigida a los colombianos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas preocupado por un dato que yo les di hace unas semanas, que en este último tiempo, en este último año, asesinaron a 120 activistas y líderes sociales en Colombia. Y en México, ¿cuántas veces tenemos que repetir la violación a los derechos humanos? Quedémonos en México, si te parece. Nos quedamos en México, te agrego un dato, un nuevo femicidio en Puebla. Puebla en este año ya tiene el récord de 38 femicidios. Y además, organismos internacionales como Médicos Sin Fronteras, que está señalando que las 500.000 personas que pasan por México para ir a Estados Unidos también sufren la violación de sus derechos humanos. Y para pensar en algo que vamos a desarrollar más adelante, Víctor Hugo, en junio, dentro de muy poco, hay elecciones al Estado de México, que gobernó siempre, en las últimas décadas, el PRI. Va a ser interesante mirar eso.